Bai Shapamba, Shapapeina, Coinana, me ayuda imagina, bueno, mañana venían de programa a mí, ven de programa. Entero, güey, te vayas en dulce bajira, vagina acá, abijaturalo, hermano, que era. En el pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento de Itapuy, de Peina, Yeputa, Sombra de TV, hoy en día, Paitegi, me lleva, a Beñana, Aguinú, pastor Sergio Davini, ve, Romón, Boma, Penelao, Hayao, Homa, Hauma, Gema, Gatu, Peteña, abrazo, rompe espalda, baretea, cuponar, que fuera. Hija Torah, edición número 720, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 17, tenondeo tiora mil, que fuera. Beishahina, Huillequeta, Bichacuera, ve, o imagina Techarecope, Amoite, Oikeajina, YouTube, a Omoica, a Hija Torah, o estudio bíblico en Guaranica, a Hija Torah, haya o revisar, imagina, de estudio fuera ya de cuau, bebé, está estudio, ya más de 700 estudios ya de cuau, bebé. Bebé por escata vende Gustavo topata. Ya no hay un pastor Sergio David Nico ya pupa pete anga muy a ningo o elaborado ya pomba pues sepe video mío música y pamuta anga esa anga muy ba hoy a mo lleva acá y pa hoy mira anga a pesa o mo ñande ñande página de YouTube ka hija tora a pesa de ka YouTube allá de topama. A ver, y me WhatsApp y me ya en du opar este grupo grupo ya corre este grupo ya corre con Paraguay tú sabes que ya vecina esa y Telegram ve ya de esa ya en du lo instan ellos en dueñan de audio ellos esa video ahí excelente esa qué calidad Messenger Rupi esa yo más en mi mío revisarlo mitad o corre hoy el tema tema más 595-985-162-975 línea personal. Pepilla paitemo y mañana va con ajina de que fuera. Pepilla paitemo y. Ya con línea activo ahí. 0985-68-98-24. Pero con línea activo solamente para giro activo lo está. Otra línea personal de la niña mongueta niña comunica. Hoy línea personal de educación a vender giro mi vende niña putingo. Además, más 595-985-162-975. Ucaru pibe ahí vende mensajito fuera. Ucaru pibe ahí más depende de ahí pure, depende de porandum, de yerure. Pesa veí ya Mozambique, Ucaru piñen de estudios fuera o paisagua. O depende de la vende de porandum. Grupo peten acá tu grupo de estudio inyección de esperanza. Pesa y ten. Es que mi milo y taina. Sí, por ando Dios se lo estamos ahí para la pastora, hoy que la estudiar la ese si hebrea va ahí donde porimo ay mande que lo ayer todo para lo están entender va y paimo a ver falsa doctrina. Pero hoy en día ya pues saca pona o escape y Biblia ve a topar de cierto la ya yo interesaba yo ya de unos cuantos sí, pues así no ellos se bautizaron, se hicieron la inmersión en Ciudad del Este, no fue conmigo. Pero sí, o en Duibe, cada hija Toraja, otro programa inyección de esperanza. Dios bautizada. Era el pastor ahí, el de la congregación, era presidente, creo que de pastores de una de las iglesias, una gran congregación. Filadelfia, como dice él. Y su hijo, que también ahora es pastor y está con nosotros trabajando ya, también lo vea, pues a saludar yo sí, ellos es a escuela Ciudad del Este, a los de Ciudad del Este, entonces a cualquier cosa primero Ciudad del Este, a visitación, a congregación de enseñanza se que siempre. De los pastores ahí, Timothy, mi gran amigo Timoteo, Javier, bueno, pecha avisando, ya puedo contactar también para primero si va el ETP congregación o CP visita Semba. Bueno, sí, 10 eran, enviado ahí veo en la foto, hoy. Creo que hay video, esa video ahí, guri. Mañanita cultiva ese archivo, güey. Bueno. Ella vio ese hermano querido, la y raro, ¿qué fue lo que le motivó a estos pastores a abandonar? No, ellos no abandonaron
no abandonaron la sana doctrina, hermano. Cuando ya es por nación guaná o que es la corrección de la doctrina. Ya es por nación guaná pe oye ya y que la se guaná hace disculpa ya que la andei purula upea pe palabra sei puruta iba. Pero ya la mala o la falsa doctrina de la mala a causa de la mala interpretación. Y si según tu punto de vista estos pastores que están estudiando y no es que están dejando la no interior y saber con ambas me supongo que vos estás entre los grupos Nereina de grupo Apillama está en contra de esto porque me guanabi con judaizante, pero en ese grupo ninguno podían refutar también la doctrina que estábamos ahí, lo que yo estaba enviando ahí. Dejar la sana doctrina, la sana doctrina. Todas esas malas interpretaciones que ustedes no aceptan, esa es la sana doctrina para ustedes. Ay. Bueno, hoy otro ave. Lo que pasa es que tenemos miedo. Muchas veces ya conocemos la verdad, pero hay un miedo por lanzarnos en algo nuevo que quizás no estemos todavía muy seguros. Por lo que usted dijo de que tenemos que dejar de ser fraudulentos. Yo me considero un buen estudiante, pero no tengo intención de engañar, pero sí, de intención, pero ella pobre. Ajá, la erevina la de que a veces la de ya esto no es algo nuevo para nosotros, pero este fue la parece que y coco de mi hermano la y pone tío y no se pone eso que era la doctrina original. Ese era. Ya desde ya seguí metida doctrina tradicional impuesta, creada y reestructurada por el cristianismo católico apostólico. Algo es innegable. De allí surgieron muchísimas iglesias en la época de la Reforma, de 1300 a 1500. La explosión de la Reforma, 1400 a 1500, Lutero, Sinclio, Miacuera, Calvino, todos eran católicos. Pero anterior a eso, antes hoy la doctrina, antes que la iglesia católica se estructure como religión oficial, estaban los nazarenos. Te ves demasiado explicando un seminario y me veo ya ponen los grupos donde que no están refutados y conociendo esa verdad aún se aferran a eso. No, pero seguí tapea porque me poco me ya nacer, me ya sentido y la presencia, pues oye, cuidado con la emoción. Él es que ¿qué es lo que tenés miedo? Hoy mande a un foco de hoy mande a ti punto es balán de monguilla. Él ande de perder 6 algo de ella 6 lande ande ya pata lo mitad putata de año algo tiene que haber algo pero él ande en bopitariría, compañero. Bueno, ambos sí hay montones de pastores que ya están estudiando eso y quizá yo no puedo opinar por ello, pero y a lo mejor o a saber tiempo de temor ahí que hija pedido experimentado esa oña ni más o avanza y le va bien. Bueno, respecto a la obrero fraudulento Alejo Roadín mami a ella entonces oye es capaz pero tiene que ser segunda de Corintios tercera de Corintios libro para jugar otro para Sergio ni por lo menos error de imprenta segunda de Corintios por ejemplo segunda de Corintios 11:17 taina. Bueno Yesami no digo según lo que ahora digo, no lo digo según el maestro, sino como en locura, con esta base de jactancia. Tampoco es claro como dice ahí en la Bin y
la Reina Valera. Bueno, tamaño mi 11, que se ve ahí vime, 11 y 7. Dice, vengo ahí otra vez, digo que nadie me tome por loco, pero si no, Virgina, pero si no, recíbeme aunque sea como loco para que me gloríe siquiera un poco. Lo que ahora digo, no lo digo según el maestro, sino como en locura, con esta base de jactancia. Hablo por andulo mitad. ¿Acaso Pablo habló muchas veces de por sí imponiendo doctrina? No. Cuando se trata de doctrinas, cuando se trata de conceptos, de diferencia, Pablo y yo ven, de parte del Todopoderoso. Esto no es de parte del Mesías. Ni atender a las no. Hace parte, sé como consejo. Él está dando como consejo, no está dando como mandamiento, como doctrina. Pues si no, puedo falsear. Y sí, algunos me van a decir sí, o falsear la doctrina porque es para no ir a la escritura. No. En este caso, Pablo y ahí, a ver, hoy por ahí la misma palabra. Y 7 no lo digo según el maestro y Bimbe. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Bueno, resulta ser que cuando él da consejo y orientación a los hermanos, o guatapunamos en santidad, acuérdense de que hoy con la otra tacho no hay por ahí, no hay por ahí, y está lento, locura con la y a locura con la olla, pues bueno. Y si esto que yo estoy hablando está en medio de locura, si para muchos es locura, sepan que lo que el consejo, la sheja es la consejo esta vez se me deja ese recibía pues del maestro, pero sí él tenía capacidad. Pues, los consejeros, por ejemplo, los consejeros, cuando damos consejo, eso es un don de consejo. Aunque no nos heibe los versículos bíblicos sabe tal parte de tal libro de tal cosa. Muchas veces en el consejo sabe con palabras sabias o resultados. Aunque muchas veces no tiene versículos bíblicos, claro. Entonces lo que Pablo está queriendo decir, bueno, la Pepe, oye, hemos hecho la ita se lo coja que pega que amo. Pero sé con el consejo me y especie se tratando de loco de Itaúda, se hay potable entender que anda ahí a ti doctrina del Mesías. No es una doctrina del Mesías, no es algo que, sino es un consejo, o sea, de Pepe lo estaban de cargo. Ya queda, bueno, es un consejo. Bueno, decidimos hacer o no hacer. Pero cuando es un mandamiento, cuando es una doctrina oficial bíblica, no podemos decir, no, pero ya no podemos, ahí vamos a tener consejo. Aunque tener con la libertad ella pues ella poseo, ella pero tiene consecuencias. Era pecado, violación de la ley, 1 Juan 3:4. A la consejo de ella pues no vas a pedir consejo por de ella pues donde te ley perjudica. Pero cuando vos desobedeces, realmente desobedeció la escritura, el mandamiento, usted ya, otro pito, pues vaya pecado, según 1 Juan 3:4. 11, 17, dice a mí, a ver, conversión. Lo que voy a hablar no lo hablo según el Señor, pues sería locura creer en mis propios méritos. Ahí está. A ti, buena transliteración ahí. Tengo, das ahí, la se añeta, se no quiero ver las méritos, no quiero ver las capacidades. Lo que voy a hablar no lo hablo según el Señor acá, a lo que me están preguntando siempre me hago consejo. Yo vendé el Señor acá y se refiere al Padre o al Hijo. Bueno, tiene que ver el contexto, en este caso se refiere al Mesías. Lo que voy a hablar no lo hablo según el Maestro o según el Mesías, pues sería locura creer que en mis propios méritos. Ahí la se añen borusó añen botuseite hija arecó merecido la hay coja una pesa a la arecó merecido a me la consejo. Nadie merecemos nada, todo lo que recibimos viene de Padre. No es porque nosotros nos ganamos mediante Sheina Laranduyo. Bueno,
A esa mitad había ya puti acá forma de transliteración 11 17 y amén. Ya que muchos se enorgullecen contando sus trayectorias y sucesos, yo también tengo por qué sentirme así. Yo también contaré de mis testimonios y sucesos. 18, perdón, 17. Ven. Ya voy. Lo que les estoy hablando no es doctrina ni enseñanza del Mesías, nada bien, es una transliteración, sino les cuento mis trayectorias pasadas, creerían que no tengo ningún logro. Si no les cuento mis trayectorias pasadas, creerían que no tengo ningún logro o mérito, lo cual, si lo escuchan, parecería testimonio de locura. La cena mombe, un jeta y tengo abu yejarta en boruso en botusha. A la cena mombe, un hongo jateta PMC, anda a portar yete o imba evena, andaba le yete o imba evete hoy. Entonces mombe, utaman. No es porque él quería enorgullecerse, quería ser el supremo. Se la chevale, así no. O forzar yo es lo mitad. A veces coñande, mis cosas no ya es ya esa casa y hoy, pero a veces la situación ya de obligar ya potaman. Vale, y ahí no. Mi otro culpa ya potaman de porque como en varía, veja, sea aquí como sea puta vaita. Entonces, o sea, más la verdad la luz, sea muy uta ahí va a ser la situación, va a ser la testimonio de locura ahí. Están cosas sorprendentes, grandes, imposibles de creer, o sea, Pablo. Así, mate, contar la escribí en detalle allá la misma cosa del Mesías ahí. Nosotros tenemos registrados algunos, no en su totalidad. 11 18, sí, pero ya leemos Weaver. 11 18. Y puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahí está. Bueno, acuerda aguja, oñe bolusú, oñe botusá. Acuerda la protagonista, el ser humano. Pero estamos umina sea y está ya pomina sea, pero se nañen botusamos ahí según la. Según realmente la oye suceder. Realmente lo que me llamó a ser el Padre por medio de su Hijo, upea hacer la bombe, upea hacer la Biblia, upea hacer la gloria. No obra de hombre, no sé, mediante ser, religión, porque es un bombo pama, veo mía. Él había rechazado todo. Y a veces tenemos que ser así ya. Ese es el ejemplo de humildad. O sea, ya que el Mesías toshibu ñande rupija y túa, andila ñande ñembo shibu. A ver la traducción y transliteración 11-18. Ya que muchos se enorgullecen contando sus trayectorias y sucesos, yo también tengo por qué sentirme así. Yo también contaré mis testimonios y sucesos. Estamos un bejumina. A ver la que pues ya explicamos, mira, sí, porque las aquí a los uno de los estaban en Boshu, como hubo inventadas, hay muchos inventos. A las pindas ojo pata lo mitad para pues cuello botar y pata Pablo aquí no porque y bueno más que seamos un beusen no. Hay a veces testimonios que tenemos que contar para que el Todopoderoso se glorifique, para que a través de su Hijo. Hoy testimonio a veces niña aquí mi hija ya reserva, pero hay tiempos que sí tenemos que soltar. Bueno, a ver y 19, 20, ve mañiqueta 32 años de versículo. Bueno, porque de buena gana toleraríais a los necios siendo vosotros cuerdos. Va a echar la pendejuicio por ahí te hija la supuestamente pendejuicio por ahí te hija tranquilo y te iba a aceptar a mí no y por ahí a ver iba y para ver la cosa va a echar la me vaya a la pena inteligente a pena maduro y te ve a aceptar y te ida a ñande guanay va a echar ñande la ya ñande estoy lleno era muy técnico se no y se más hoy no se mueve el Espíritu Santo no te dice pues está hoy no esa caña se ve va a echar la mía no o si no ya entonces muchas veces la emoción donde ya cree que estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo allá interpretan pero Parango y la maestro Parango fue constituido maestro, fue constituido los pastores y todo eso
mañana y que todo eso y edificar la congregación, ¿verdad? Gente a aprender sin ningún maestro al Espíritu Santo te dicen pues pata. No digo que no suceda, pero es peligroso, ¿no? Generalmente necesitamos maestros. Entonces 11:19, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Bárbaro. Es igual, bofetadas en el sentido de espiritualmente le lastima. Como tiene humillarse. Me acepta, papá, pero nadie es inteligente, pero nadie es maduro. Cuidado con esto. Hay que permitir, ni es permitido uno está la de atropellar, ya de dignidad espiritual, ya de dignidad de ser humano. La niña de flojo. Ni ya de como niña de yurupe la freno o ya ponen de ella posea a de viapa. Ñande ahí, ñande ye por acá, ye tuviruan. Ya es cana, ese tipo de respuesta, ya es cana la verdad. Ya cuestionar, ya ñamo una, ya ni era va eres pesa en fulano, sultano, rulano. Muy con un pea, muy con la Biblia europea. ¿Será que está escrito eso? ¿Será que es la correcta interpretación? Es tiempo de hablarlo, mira. 11, 19, 20. Nota. La experiencia de Pablo es real, aunque representa locura. Pero estos falsos apóstoles sí que fascinaron a los corintios con sus falsos testimonios y falsas doctrinas. Inclusive la forma en que con maltrato en lo espiritual y físico, por esto que abusan de su falso ministerio, y esto sí lo toleran como normal. Imagínate tampoco, ¿sí? Probablemente había abuso de autoridad. Hoy día tenemos ejemplos de testimonios de algunos que están en algunas congregaciones son maltratados ahí. Oye, tipo, oye, cervicacio, ¿verdad? Estaba, oye, poja, no recibí bebé, o lleven de caso de cualquier cosa, calle, porque la sierva o la sierva y usted, mi otro ñemón de ponamba de lujo y coja, la miseria. Ocurren esas cosas. Cuidado con esto. Bueno, los falsos apóstoles saben fascinarlos y dice un poco botado y con maravilla ya. Ya trae cuaitei, por cuaitei la palabra y por cuaitei la nembongele, nembo aguanajanguada, de cautivar de atrapar ya ne tu misma decir. Y solamente el Padre y con la verdad se puede libertar. Hay testimonios fuertes. Una hermana era muy hoy testimonios en Dumba, esa ni hay y que tú hoy, lo hay coja esa. Va esa para en una de las congregaciones se le tenía ahí. Y se puede intervenir en esas congregaciones porque ya son muy salidos de la escritura y más oye beneficiar la japisare que la omboe o abusada de poder y oye apocasio que era bomba apocasio oye beneficiario igual. Bueno, y probablemente, hermano, puede ser que haya habido algún abuso físico, o sea, oye, en Bozaray, bofetadas. No es claro si podemos decir que es espiritual o pudo ser también, acá me preguntan si cuando habla Pablo de bofetadas, ¿será posible que los falsos apóstoles eran violentos y pegaban a los miembros? No está claro eso. Puede ser que haya sido bofetada espiritual, o sea, lastimar en el orgullo, lastimar en lo espiritual, en el sentimiento, o puede ser también, porque no me hay explicación, podemos interpretar de que pudo haber sucedido, porque me hago y coño. Seguramente si vos le preguntás a alguno eso o me pico donde en huepotípico, oye, poco pico donde dejé la congregación, me pico a un siervo donde inufan en huepotía. Mi amba ella pues oye investigar más de uno, o sea, quizás ella de la y cojamba, ahí no pero. Entonces en este caso no podemos dar por seguro ni podemos, diga tú ya el ando y coija, güey.
Me preguntan si hay, entonces camina un, no, bufeta, y a ver, voy a mirar la BIN, 11, tengo gusto, ustedes toleran a los locos siendo ustedes sensatos, porque lo toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se ensalza, si alguien les da en la cara. Si tenés razón, Lavín dice, habla de un, da a entender allá. Sí, tienes razón, hermano. Y por eso te digo, puede ser que haya se pueda. De esclavizar ya explicaban de un apoyo, o le esclavizan, le hacen trabajar, le sacan beneficio o abusar de poder, o puede ser que le hayan esclavizado en la falsa doctrina. Mira ahí. Bueno, leído entonces 20, verso 20, 11:21. Ceuta y vealo y tan o Camboyime con la vida. O comparamos bien con Reina Valera, lo está ya o topamos ahí en una palabra. Eh, sí, ahí te dice, bofetada y dar por la cara. Sí, excelente. Y sí, la misma, lo aclaraba, ¿entendés? Dar por la cara. Mm. Bueno, 21, 11:21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Verso 21. Me avergüenza reconocer que nosotros actuamos no con el carácter que se merecen para vuestro crecimiento. Hemos actuado con un corazón blando, de compasión extrema, dirá. Ahora bueno y te ima, ahora no puedo dañar se hija, ahora suave te hija o otro pene maltrataba y paite mía bebé tu seguir te guiarra pero ya. Ahora tú con cariño, con amor, con ternura, con corazón blando, a la fin. Oye, mira de chaguata pisar. Realmente hay personas que vos le tratás bien de los mejores en un cuasi a los gustos. Até o recao y la ella, o sea, exhortado, oye, exhorta se te dio. A ver, pela se fue batamina. Oregoña, igual tú en Diego, un carácter, que todo mucha pepe crecer, tranquilo por nada, lo actuar un corazón blando. Había sido ya extremadamente más compasivo. La pe valorar y la pe mía. Bueno, notas y hay observación. La mucha compasión sin una fuerte sacudida espiritual no edifica ello ya. Divaro, cierto ahí. No hay si ya, ángate con aprender, pobrecito. Ay, si ya, la hermanita, hoy te vamos a la la congregación, ven. Hermanito, ángate, coge ya, nunca nos llegue y pecado. Ya contaminan, vamos a la congregación, pobrecito, demasiado, ya extremadamente más compasivo, ¿no? A veces, y la mucha compasión sin una fuerte sacudida espiritual no edifica. A veces, ya recuerdan la compasión, pero ya tuvieron mimiano y también, con compasión. No humillando, no denigrando ni nada. Ya, ese ya por hoy mimía, ese ya exhortaba, a veces ya después su mimí. Hablar con ella, ese ya de ella, pues a veces allá se ima. No, le falta amor, no tiene amor. Y bárbaro. Bueno, 22. Ya allí como por verso 22 al 33, ¿sabes? Pero ya, y pues te iba. 22, 20, 23, 22. Bueno, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros del Mesías, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más en abundante, en azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, mucho más veces. Me vio, ya termina. Son hebreos,
Ahora, a los gentiles, acá me estaban preguntando por qué le preguntan a los gentiles si los gentiles no son judíos. Bueno, ojo, acá Pablo dice, es versión bandejina, ¿verdad? Son hebreos, Vim son hebreos. Bueno, no hay que confundir. Hebreos que viven, oh, hermano querido, no solamente está hablando de una tribu de los judíos. A ni confundir, Pablo claramente dice ahí son hebreos en las dos versiones. Reina Valera, una vez comparaina, 11:22. Son hebreos, son tamaño mío o otra versión, sí, son hebreos y ahí latinoamericanos. Así que esta vez no es caña de hebreos, son israelitas, había 12 tribus. ¿Y por qué le dice a los gentiles, digo hebreo, digo israelita? Porque por adopción, creyendo en el Mesías, haciendo, oye, apóvela, según Hechos 2:38 y otro 8-9 versículos más, ella bautizaba en el nombre del Mesías y que forma parte de la ciudadanía de Israel, según Colosenses, Efesios 2:11-12. Y es a mí Romanos 11:17 y 11:24. Formando la ciudadanía de los santos, Efesios 2:19. La adquisición del Todopoderoso, un nuevo linaje, pueblo santo adquirido por Yahweh. Primera Pedro 2:9-10. Y sí, por injerto, por fe en el Mesías, formamos la Israel de Yahweh, hermano. Por eso Pablo le dirige a los corintios. Y raro allá a los corintios, pues, no, pero ñandé y raro porque ya estudiamos la ñande identidad, aunque te me la versículo que digo, que analiza mi nombre. Injertado, ñandé olivo, caagüiguri, jabigo, han injertado en el buen olivo natural, y Pablo Romano 11 dice, 11:24. Ya forma parte, ya alimentar de la misma savia, o sea, la fe y la sana doctrina de los mandamientos puros que tenía el pueblo de Israel. Las promesas. El Elohim, el dueño, el poderoso de Israel es nuestro poderoso, nuestro dueño. El pacto que era de ellos también es de nosotros. Nos convertimos en israelitas por la fe en el Mesías. Creo que Gálatas 2:39 o 2:19, o Pablo dice que somos descendientes de Abraham, descendientes de Abraham por medio del Mesías. El versículo que yo no se mandó a poner. Bueno, así que fecha inalonita. Bueno, 23, 10, 23, 11, 23, ya es a mí, y ama ya, ministro de quién, del Mesías, como si estuviera loco. Yo más, claro, ¿por qué? Por todo lo que Pablo hizo allá, por todo el trabajo misional. Dejó cárcel, peligro de muerte muchas veces. Hoy día ya no es ministro, pero ya sabemos. Trabajo misional ya de cosas, pero las Pablo ya sabes. Vale, no hay tan suprimida, ya no hay tan renuncian de muy. Sí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. También los propios judíos le pegaron a él. Ñandemba este coño. Oye, jugar ñandere. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Ya jugamos a Marvel. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Ahí está. Voy. Una noche y un día me iba ahí para la por. Tengo que pelear a mi parte. Va a ser todopoderoso, libra llegué. Sí. 24 de Yesami, Ave Yarecoico, 11:24, sí, sí, es Deuteronomio, 25:3.
apedreado, sí, según la ley, claro. Sí, ese guacha ahí. Bueno, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Ay, ya, ya, tú la y tú veas. Vea la ley, vea la mismos hermanos a ver, de traicionarnos. En trabajo y en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí la palabra ayuno se refiere a que él ayunó para crecer espiritualmente, porque no cuadra en el versículo, porque él está contando de su sufrimiento y el ayuno no debería confesarlo. Bueno, muy mala crítica allí. A ver, hay un 11:27 a leer. En el trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en muchos ayunos. Hermano querido, acá del ayuno que habla Pablo, el vareá o hasahar, lo uiba de vareá, pues el antetexto es yo ibe. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos. No, él no está sacando en cara el ayuno que le hace como ofenda al Padre. Ahí vaina la onujea en cara de y va de estaba así. Lo uima de ayunar lo dicen de uima de. Y es a mí en trabajo arduo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Sí, en todas las versiones dice 27 no iba. 27. Trabajo y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Con muchos días sin comer. Vale, la literación. Bueno, ahí está. Allá. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, maena. Otro apellido hizo ahí la congregación, fuera esa para hoy. A pesar de la carga que ella tenía, se preocupando el amor a la congregación allá. Qué bárbaro. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Maicos así hacen la pena y ese. Maicos así hacemos tú no ser así. Maimina. Hoy cuál algún hermano hace de alguna congregación y escribí si ve a Pablo Ñeñandú ahí triste ahí va. O hay jube al hermano pues. Va te coigo ñandé. Así doñan hermano ya alenta mi mibio ya ahora mi ya hay una mi mibio ese. Si no afuera. Bueno. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y pues sí, la oye de viano algún hermano, pues ahí pues sí. Oye sentiva y te dije y se va hermano. Bueno, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sí, esto ya hay que concordar con, bueno, Efesios 1:13. Pablo una vez más usa la misma expresión hablando del Mesías como hijo, no como padre. Ya usted lo explicó en uno de sus audios cuando habló de que el Mesías tiene una cabeza al cual está sometido. Creo que ese fue Corintio. Sí, recobre audio ven, explicamos eso, ¿cierto? Sí, Efesios 1:3, la misma cosa ahí. Bueno, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos en Damasco. Lo que es algo veo fue Damasco veo a presa para jamás la niña veo veo muña llegué ahí. O se ve de ventana y vi muralla y visa muchísimo tía ya cabe los hermanos.
Sí, vos decís, no, yucada eso es. Ese está en el Yeshamilla de Cuego, a ver, hecho 9, 23, 25. Bueno, hoy este Randima, eso, ya hay copa y tema. Ya le tema, ya extrae mi misma la mensaje importante. Ya expliqué esto a mañana, referencia al amor y preocupación por los hermanos, sí. Pablo pone como testigo al Elohim y Padre del Mesías, que él no miente en cuanto a su debilidad por el amor a los hermanos. El amor a los hermanos, qué buena debilidad ya. Qué buena debilidad. Qué debilidad, pero crecer el amor a los hermanos. Pate, pollo, ven. Bueno, hecho 9, 22, 25. A la referencia. 11, 32, 33. Bueno. Oye, tema, se llamó ella, pues mañana envía poco te Aragua, opa. Segunda de Corintios, capítulo 11, y ahí tira ese, segunda de Corintios, capítulo 12, lo mitad, se llamó ella, pues mañana envía poco te Aragua, vagina, Torah, shalom, hasta mañana, bendiciones, mante.